Hola, en este video vamos a ver las razones, pero primero tenemos que reforzar las fracciones equivalentes. Para amplificar una fracción, multiplicas el numerador y el denominador por el mismo número natural distinto de 1. Aquí tenemos un ejemplo de amplificación. Si se amplifica la fracción 2/3 por 3, de esta forma, obtengo 6/9, que es una fracción equivalente. Si se fijan, estamos multiplicando numerador y denominador por el mismo número, por 3. Entonces aquí lo tenemos también de manera gráfica. Tengo un cuadrado dividido en 3 partes y solamente están pintadas 2. Por lo tanto tengo representada la fracción 2/3. Y yo ahora quiero tener la fracción 6/9, por lo tanto tuve que amplificar por 3. Y aquí tenemos representado 6/9. Me doy cuenta que son equivalentes porque me representan la misma cantidad. La misma porción del entero fue pintada. Me quedó solamente la franja que está abajo en blanco. Todo lo demás lo pinté. Entonces, para amplificar, multiplico numerador y denominador por el mismo número. Y puedo amplificar por cualquier número natural, siempre que sea distinto de 1. Y bueno, aquí decimos que 2/3 y 6/9 son fracciones equivalentes. Para simplificar una fracción, divides el numerador y el denominador entre el mismo número natural, también que sea distinto de 1. Cuando ya no puedo simplificar, se dice que esta fracción es irreducible. Si simplificas y representas 12/30 hasta obtener una fracción irreducible, obtienes. Tenemos 12/30 y lo vamos a simplificar por 3 porque el 12 y el 30 son números divisibles por 3. Eso quiere decir que se dividen en forma exacta por 3. 12 dividido en 3 es 4 y 30 dividido en 3 es 10. Pero esta fracción la puedo seguir simplificando. ¿Qué número me divide en forma exacta al 4 y al 10 a la vez? El 2. Entonces digo 4 dividido en 2 y 10 dividido en 2. Y obtengo 2/5. Ahora, como no hay ningún número que me divida en forma exacta al 2 y al 5, entonces digo que esta fracción es irreducible, 2/5, porque ya no se puede seguir simplificando. Entonces, las fracciones 12/30, 4 décimos y 2/5 son fracciones equivalentes. Y la fracción irreducible de esta familia de fracciones es 2/5. Y además aquí nos podemos dar cuenta que está la misma porción del entero pintada. Aquí tenemos 12/30, mientras que acá, si pensamos en décimos, también tenemos 4 décimos pintados, y aquí si pensamos en quintos, 1, 2, 3, 4, 5, si lo pensamos hacia el lado, tenemos también solamente 2/5 pintados. Al final tenemos la misma porción del entero expresada con fracciones distintas, pero que son equivalentes. Vamos ahora con las razones. Una razón es una comparación entre dos cantidades mediante una división. La razón entre A y B la puedes escribir como una fracción o como una división. La condición es que B sea distinto de 0. Y en ambos casos, como división o como fracción, esta razón se lee A es a B. Entonces, en esta comparación, que la llamamos razón, tenemos la escritura como fracción o como división, que se lee A es a B, en donde A es el antecedente y B es el consecuente. Ya no hablo de numerador y denominador, sino que cuando estoy comparando voy a hablar de antecedente y consecuente. Al calcular el cociente entre las antecedente y consecuente de una razón, obtienes el valor de la razón. Eso quiere decir que al calcular el resultado de esta división, obtengo el valor de la razón. Si dos razones tienen el mismo valor, entonces son equivalentes. Veamos el ejemplo de una razón. En una canasta hay 100 huevos.
de los cuales 42 son de color y el resto son huevos blancos. Y lo que yo quiero comparar es los huevos de color respecto del total de huevos. Identifico los datos. Los huevos de color son 42 y el total de huevos son 100. Eso es lo que estoy comparando, por lo tanto, la razón entre los huevos de color y el total de huevos es 42 es a 100. Así se leen las razones. Y esta razón se puede escribir como fracción o como división de la siguiente forma. 42 es a 100 y se lee esto igual, solo que está escrito como división. Ojo que acá 42, en cualquiera de estos dos casos, es el antecedente. Y el total de huevos, en este caso, es el consecuente. El número que nos quedó abajo es la fracción o razón que estamos hablando. En la razón 4 es a 10, el antecedente es 4 y el consecuente es 10. Siempre el número que va primero en la razón va a ser el antecedente y el segundo va a ser el consecuente. Por lo tanto, el primero va a ser el que va a quedar arriba en la fracción y el segundo el que va a quedar abajo. Lo mismo en la división. Al calcular el valor de la razón, se tiene 4 es a 10, lo escribo como fracción, en donde tenemos 4 antecedente y 10 consecuente. Esta fracción también se puede escribir como división y puedo calcular el cociente, o sea, el resultado de la división. Y si les cuesta hacer esta división, podemos usar la calculadora. 4 dividido en 10, y eso es 0,4 o 4 décimos. Entonces el valor de esta razón, 4 es a 10, al dividir 4 dividido en 10, nos da 0,4. Y ahí tenemos el valor de la razón. Listo. Ahora, una razón equivalente será 2 es a 5. ¿Por qué yo sé que va a ser una razón equivalente? Porque si yo la escribo como fracción y luego calculo el cociente, o sea, el resultado de la división, 2 dividido en 5, también nos va a dar 0,4. Y como tienen el mismo cociente, el mismo valor de la razón, digo que son razones equivalentes. Recuerden que para obtener el valor de la razón tengo que dividir antecedente y consecuente. Veamos otro ejemplo. En un salón de clases, por cada 5 mujeres hay 4 hombres. Si en el salón hay 16 hombres, ¿cuántos estudiantes hay? Primero, tenemos que escribir las razones que representan lo anterior. Tenemos que identificar los datos. La cantidad de mujeres y la cantidad de hombres, ¿verdad? Eso lo sabemos. Por cada 5 mujeres hay 4 hombres. Y además, no sabemos cuántas mujeres hay en el salón, pero no sabemos cuántas hay en caso de que en el salón hay 16 hombres. ¿Sí? Tenemos todos los datos organizados acá. Cuando la razón está expresada como una fracción, la puedes amplificar o simplificar. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a encontrar una razón que sea equivalente usando los contenidos previos. Entonces dijimos la cantidad de mujeres 5 y la cantidad de hombres 4. Pero en el caso de que los hombres sean 16, no sé cuántas mujeres hay. Por lo tanto, no sé cuántas personas hay en total en la sala, si hay 16 hombres. Entonces vamos a determinar la razón equivalente. ¿Y cómo vamos a buscar una razón equivalente a esta, a 5 es a 4? Mediante la amplificación. Entonces vamos a amplificar por 4 la razón, 5 es a 4, y vamos a obtener una razón que sea equivalente, que es 20 es a 16. Es decir, 5 es a 4 como 20 es a 16. De lo anterior se tiene que en el salón hay 20 mujeres. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que si hay 16 hombres, entonces hay 20 mujeres en la sala? Porque yo amplifiqué esta razón, porque nosotros ya sabemos amplificar fracciones, entonces dije 5 por 4, 20, y abajo 4 por 4, 16. Por eso dijimos que amplificamos por 4. Y ahí obtuvimos entonces el número de mujeres en caso de que en el salón hayan
16 hombres. Y vamos a responder a la pregunta ahora. Resulta que la pregunta es cuántos estudiantes hay, no cuántas mujeres hay. ¿Cómo puedo saber yo cuántos estudiantes hay si en la sala ya sé que hay 20 mujeres y 16 hombres? O sea, en total sería sumar las mujeres más los hombres, que son 36. Por lo tanto, respondo a la pregunta que me hicieron. ¿Cuántos estudiantes hay? En el salón de clases hay 36 estudiantes. Esa sería la respuesta a la pregunta. Entonces podemos encontrar una razón que sea equivalente mediante la amplificación o, si es posible, también mediante la simplificación. Las razones de la forma A es a B, donde A y B son números naturales, se pueden representar también de manera gráfica. Cuando hablamos de razones, entonces esto también lo podemos representar con un dibujo. Queremos representar de manera gráfica la razón 9 es A12. El número pintado corresponde al total. O sea, 12 es el total. Entonces lo que podemos hacer acá es determinar primero el antecedente y consecuente de esta razón. Si me dice 9 es A12, dijimos que el primer número es el antecedente y el segundo número es el consecuente. Entonces tenemos antecedente y consecuente. Sabemos que el total es 12. Por lo tanto, lo que hacemos, muy simple, dibujamos un rectángulo, puede ser un cuadrado, un círculo, etcétera, que está dividido en 12 partes iguales. Y de las 12 partes solamente vamos a pintar 9. Entonces pintamos 9 y nos queda la representación gráfica. Igual como lo hacíamos con las fracciones, es con las razones. También podríamos tener, no sé, 12 circulitos separados y solamente vamos a pintar 9 circulitos. Ahí ustedes eligen la representación que sea mejor para el contexto del que estamos hablando. Pero finalmente son los mismos pasos que cuando querían representar una fracción. Vemos el total y pintamos lo que diga el antecedente.